Muy buenas noches, profesora. Mi nombre es John Eduardo Alvarado Benavides, alumno de la carrera de Trabajo Social de la cátedra específica de Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil. A través de la presente me toca presentar mi trabajo integrador de la unidad número 5, ¿ya? En este caso específico, yo decidí abordar la temática de el desarrollo psicomotor en la etapa adolescente. Bueno, primero quiero partir haciendo una breve introducción. eh, Entender que durante la adolescencia el cuerpo de los jóvenes se convierte en objeto de conocimiento. Y el joven o el adolescente sufre un sinnúmero de cambios. Se convierte en un nuevo en desconocido. Esto quiere decir que lo que el adolescente pensaba que conocía termina transformándose en un nuevo mundo. Y esto es porque el adolescente pasa del término de la pubertad, donde se desarrollan sus órganos sexuales, a luego pasar a la adolescencia. Lo que conlleva no solamente a cambios físicos, sino también psicológicos. Obviamente todo esto debe lidiar el adolescente. Durante esta etapa se manifiesta el conflicto entre el cuerpo y la mente y se van a formar las bases para la estabilidad en la etapa adulta. Este es un periodo que se caracteriza por una falta de tranquilidad, no solo en el sentido patológico, sino en el proceso de cómo aprende por la experiencia, cómo va adquiriendo el conocimiento a través de sus amigos, a través de los adultos, y cómo el adolescente va absorbiendo este entorno, su microentorno, ¿ya? Para poder luego desenvolverse en el macroentorno, desenvolverse con sus pares. En la adolescencia la psicomotricidad sirve para representar en fases de sentido indeterminado y complejo y se aborda desde la gestión del afecto, la expresión emocional, la habilidad y la empatía. Y por ende se trata de abordar la unión entre el cuerpo y la psique a partir de distintos mediadores que se utilizan en la intervención psicomotriz, ¿ya? Como son la danza, el movimiento espontáneo, la relajación, la respiración, la expresión corporal y dramática, el dibujo, la representación escrita. Por ende, la psicomotricidad crea con el adolescente un espacio transdimensional que permite compartir experiencias, ¿ya? Por ende, si desarrollamos, si desarrollamos el desarrollo en la etapa adolescente, podemos decir que el comienzo de la adolescencia tiene una cronología que es bastante variable. Decíamos que partía al término de la pubertad y eso también varía entre hombres y mujeres. En las mujeres comienza alrededor de los 10 años, puede empezar desde los 9, y en chicos comienza un par de años después, entre los 11 y 12 incluso, se puede retrasar a más o menos a los 13 años. ¿Ya? Existen diversos grados de maduración. Hay maduración que es física y maduración que es psíquica, y no solo entre los dos sexos, sino incluso dentro del mismo, ¿ya? Porque cada niño puede comenzar su pubertad en una edad distinta al resto de sus compañeros. Con esta base fisiológica no se pueden establecer para patrones que son determinados, tanto de crecimiento psíquico y emocional, como un comportamiento que está basado solo en la edad cronológica. Y para eso yo entregué dentro de mi trabajo una tabla de anexo, en donde podemos comparar la cronología del desarrollo habitual de los caracteres sexuales secundarios de los dos sexos como indicativo de avance a la pubertad. Es importante entender que la adolescencia es un periodo del desarrollo humano en el que aparecen grandes cambios. Habíamos hablado que eran cambios psíquicos, pero también físicos, ya que no solo se moldea la forma, las características corporales, adultas y definitivas, sino que se inicia la independencia y se construye definitivamente la personalidad. Pues la última etapa de este largo desarrollo en el niño que ha madurado lentamente, ha progresado en su conocimiento del mundo, ha aprendido a razonar con lógica, pero también a empezar a generar y a tener vínculos que son más complejos, a sentir, a querer. El niño inicia la adolescencia con un desarrollo cerebral casi completo, que le ha permitido un desarrollo de inteligencia que a veces sorprende con importante avance en su vida escolar, ya el uso del lenguaje, una apertura, un lenguaje más amplio, que a veces es brillante y a veces no, y sus habilidades motoras son cada vez más desarrolladas, más extensas. Su vida familiar y social tiene pocos sobresaltos por lo general en esa edad. Habitualmente se lleva bien con sus padres, todavía es obediente, tiene un lenguaje familiar y coloquial, por ende, en esa etapa de niño podemos decir que la convivencia se vuelve fácil. Aunque al comienzo de la adolescencia hay una clara y evidente diferenciación sexual,
Su psicosexualidad es muy plástica y muy moldeable y no está alterada por la tormenta hormonal que va a acontecer en los próximos años de adolescencia. Vive contento en el presente, le gusta la escuela, le gustan los compañeros, los amigos. Obviamente todo eso tiene que ver también con cómo el niño se va desarrollando con su macroentorno. Pero también viene el empuje o despertar hormonal a través de esta quietud. El tránsito de la vida adulta no va a ser fácil y va a empezar con cambios, ya crisis. La propia irrupción de los cambios sexuales, tanto en el entorno de manera visible, ya como interno, impulsos sexuales, es un motivo también que viene a romper esta tranquilidad que tenían en la infancia. Por ende, en el interior empiezan a existir fuertes demandas, tanto psíquicas como en la personalidad y la independencia que va teniendo el niño y cómo éste se va satisfaciendo ya sus inquietudes fisiológicas. Por ende, la maduración psíquico-social del adolescente corre de forma paralela con la maduración física y sexual. La personalidad definitiva y su autonomía como individuo se va a construir en años que vienen intensos cambios y pueden alcanzar un sentido como persona si se integra definitivamente en la familia, en el ámbito cercano, pero también puede desviarse si no logra adaptarse a los cambios del medio y de la sociedad en que vive, obviamente si sigue o no las normas que se han establecido. Por ende, en esta etapa podemos decir que se empieza a construir el individuo como un ser único, ¿ya? eh, Entiende que no puede ser solitario, sino que él es resultado de la interacción continua con muchas personas que se eh, manifiestan a su alrededor. Por ende, su maduración psíquico-social se va a ver afectada fundamentalmente en el ámbito familiar y de la escuela, mientras que ahora se hace con el contacto de mucho más amplio en la adolescencia, en la época en que aparecen grandes cambios físicos, eh, en un tiempo sumamente acotado. No solo se moldean las características físicas, como había dicho, sino también empieza un proceso unitario que está compuesto de una imbricación conmitante y paralela de dos tipos de desarrollo, que son, uno, el desarrollo psicomotor y quienes viven con los jóvenes padres y se perciben claramente diferentes. Por un lado tenemos el desarrollo motor, que habíamos hablado claramente, que está ligado a cómo vienen los cambios complejos, los movimientos que son cada vez más finos, donde el niño puede realizar actividades deportivas mucho más específicas. Pero también viene un desarrollo psíquico y afectivo que está ligado obviamente a la actividad cerebral y depende de funciones como el lenguaje, las manifestaciones afectivas, cómo se relaciona socialmente, aunque también tiene una base orgánica, ya que es también cómo el medio o su macroentorno incide ya en su clima y cómo este clima va a ir cambiando, obviamente, cómo el niño se relaciona con su ambiente. Y por otro lado tenemos el potencial genético, que son los genes que son heredados y eso es los heredaron de sus padres. La célula de su cuerpo contiene una programación que puede ser, que ya viene programada como adulto, ya obviamente no es definitiva, pero sí es una hoja de ruta, una hoja de ruta, un esbozo que nos va a permitir comprender un poco cómo este adolescente ya se va a poder, se va a poder desarrollar no solo física, sino psicológicamente. Por ejemplo, los hijos de razas de talla baja, como los pigmeos, nunca van a ser altos, aunque las condiciones en las que crezca y se desarrolle sea obviamente las más favorables. Normalmente hijos de padres de carácter fuerte tienden a ser también con un carácter fuerte. Y acá hay un tema sumamente importante que son las condiciones ambientales adecuadas, ¿ya? Esto lo vimos en las primeras unidades, donde vimos que bebés sometidos a estímulos de los padres obviamente tenían un mayor desarrollo motriz, pero también vimos aquellos bebés que tenían estímulos del medio, también alcanzaban un desarrollo. Y teníamos aquellos bebés que tenían desarrollo tanto del medio como de los padres, por ende ellos alcanzaban su máximo potencial genético y obviamente la gestión afectiva y activa que vaya teniendo con los padres y obviamente con su entorno. Y yo quiero hacer un resumen con esta diapositiva, primero para entender que, y lo hice a través de dibujos para que fuera un poquito más lúdico, entender que en la adolescencia ya vienen cambios que son emocionales, ¿ya?
pero también físico. Bien, en esta etapa hay cambios que no solamente son en lo físico que hablábamos, sino en aspectos cognitivos, y sumamente importante cómo el joven en esta etapa empieza a desarrollar su aspecto social, a través del lenguaje, ya a través de su macroentorno y su microentorno. Y también que tenían cambios físicos, los hombres se nota más por la manzana de Adán, el desarrollo de ensanchamiento de espalda y hombro, la maduración de sus órganos sexuales. Por otro lado, en el caso de las mujeres, se desarrolla la glándula sebácea, sudorípara, la aparición obviamente de su primera menarquia, lo que indica que tiene una condición de fertilidad, ¿ya? Pero también viene un desarrollo cognitivo, donde se desarrollan las operaciones formales. El individuo emplea un razonamiento hipotético y deductivo y por ende un pensamiento abstracto más complejo. Y obviamente este pensamiento complejo le permite relacionarse en el área social. En lo emocional nace el deseo de independencia y se incrementa el interés por el amor, eh, por la empatía, ¿ya? Y la personalidad se va desarrollando, ya que tiene un pensamiento emocional más estable y se acepta con sus virtudes y defectos. En el área psicomotora o en el desarrollo psicomotor ya hay un manejo, un equilibrio, una coordinación casi perfecta, ¿ya? Obviamente esto se va a ver incrementado o disminuido dependiendo del desarrollo que le hayan dado a los padres y el entorno donde este niño se haya desarrollado. Y va a poder generar habilidades deportivas específicas que ya no es el correr, saltar, sino que desarrollar habilidades motrices mucho más específicas y finas. Por ejemplo, el desarrollar danza, el desarrollar pentatlón, el desarrollar esgrima, taekwondo, judo, etcétera, donde se requieren habilidades que son mucho con una habilidad motriz perfeccionada, más fina. Por ende, ya hay una mayor coordinación en los movimientos. ¿Por qué? Porque en esta etapa ya hay un manejo casi perfecto del esquema corporal del joven adolescente. Ahora, para terminar, me gustaría cerrar como conclusión que en la adolescencia el desarrollo psicomotor incluye la preparación del cuerpo para la edad adulta mediante cambios físicos. ¿Ya? Esto es el cambio en la altura, el peso, la masa muscular. Y esto empieza a desarrollarse de la primera infancia. Durante esta etapa los adolescentes se vuelven más independientes a medida que se van desarrollando comportamientos que son autónomos, incluida la toma de decisiones personales sobre cómo gestionar su salud. Pero también viene un desarrollo cognitivo que se centra en los procesos del pensamiento abstracto. ¿Y en qué empiezan a haber cambios? Que empiezan a haber cuestionamientos a la autoridad, empiezan a haber cambios desde cómo se relaciona con sus padres, empezar a determinar lo que es bueno de lo que es malo, y obviamente empieza a haber una etapa mucho más compleja. Ya no existe esta relación o hay un cambio profundo en la relación donde el niño tenía una obediencia absoluta o ciega con lo que decían sus padres. Ahora hay una etapa de cuestionamiento. Pero no hay que olvidar que aparejado al desarrollo psicomotriz está el lenguaje. Y ahí es donde iba yo. Es importante que los niños tengan una capacidad psicomotriz para que puedan producir los sonidos del lenguaje con precisión y fluidez. Por esto, dentro de la valoración psicomotriz, se evalúan diversas tareas relacionadas con el lenguaje, que incluyen la imitación de gestos espontáneos, la verbalización, la pronunciación de palabras, la producción de frases, narración de cuentos. Por ende, podemos entender o nos damos cuenta finalmente que el desarrollo motor junto con el desarrollo emocional del niño van aparejados para que pueda tener un buen desarrollo en su vida adulta. Cómo el niño va desarrollando estas habilidades van a ir permitiendo que este adolescente se proyecte a una adultez obviamente con una psique formada, con un desarrollo físico formado, con habilidades motrices finas ya más desarrolladas, pero también con un desarrollo del pensamiento o un desarrollo del pensamiento bastante potenciado a través de este microentorno y este macroentorno.